Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Bien, a falta de oficialidad ya tenemos confirmado el primer fichaje del Barça 24-25. Segundo, si contamos a Pau Víctor, pero en cualquier caso, el primer gran fichaje de este verano, el primer gran fichaje de Deco. Venía sonando con fuerza en los últimos días y Dani Olmo se convertirá en nuevo jugador del Barça hasta junio de 2030. Vamos con los detalles de la operación que se ha cerrado este 6 de agosto de 2024 y lo más importante, ¿dónde puede encajar este jugador en el Barça de Hansi Flick? ¿Es más prioritario que un extremo puro? ¿Marcará diferencias? ¿Puede complementarse con Fermín López? Vamos a dar respuesta a todas esas preguntas en este vídeo. Dale like, suscríbete, al lío. Bien, y para comentar este fichaje, vuelve al canal mi queridísimo, mi buen amigo, esa persona que sabe mejor que nadie de qué tierra vengo, Adrián Regas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te No esperabas me esperaba esta... esta referencia. No te No la esperabas esperaba esta esta referencia, referencia. ¿eh? Y Los seguidores la gente no de... estará entendiendo, pero... Bueno, los seguidores de Tu Cara Me Suena y de David Bustamante sabrán un poco de qué va esto, ¿no? Pero bueno, sí, Guillén, gracias de nuevo por invitarme y a estar aquí otra vez contigo, con tu audiencia. Y sí, Dani Olmo, que ya es nuevo fichaje del Barça, a falta de confirmación, pero bueno, todo hace indicar que vestirá de azulgrana y será oficial en las próximas horas. Y hablaremos un poquito de este nombre que ha generado mucha controversia, creo que con razón, porque entre precio y perfil y overbooking en ciertas zonas del campo es cierto que puede haber dudas con su llegada, pero bueno, ahora veremos qué puede sumar y qué dudas puede haber con su encaje dentro del equipo. Bueno, pues vamos a ello antes que nada. Lo más importante, el Here We Go de Fabrizio Romano, Dani Olmo al Barça, ese acuerdo verbal con el Leipzig, con una reunión del director deportivo Deco hoy en Leipzig, que ha sido la clave para cerrar el acuerdo. 55 millones de euros garantizados con 7 de variables difíciles de cumplir, según cuenta aquí Fabrizio, es decir, con una cantidad más o menos de 60 millones, que es la cláusula que tenía el futbolista y lo que se hablaba que se podía cerrar, y un acuerdo para los próximos 6 años, 6 temporadas, hasta junio de 2030 es lo que el Barça tiene acordado con Dani Olmo. También os enseño esta imagen de Carlitos Monfort. Felicitats, Miquel, pel fitxatge. Moltes felicitats. Farem que vagi tot superbé. Ahí está la imagen. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muchas felicidades por tu fichaje. ¿Estás contento? Con ganas ya de llegar a Barcelona, ¿no? Pues es la imagen de Carlos Monfort con Dani Olmo, que con muchísimas maletas, aquí lo tenéis, pues se iba dirección, entiendo que a aeropuerto, ahí pone aeropuerto, ya para viajar a Barcelona, como cuenta el bueno de Carlos Monfort, y junto a la expedición del Barça, Deco y sus agentes también, aterrizarán, dice Lyon, por tema de negocios, y de ahí viajarán a Barcelona. El jueves está previsto que pase la revisión médica, así que seguramente entre mañana y el jueves podría ser anunciado de manera oficial. Y vámonos ya con el bueno de Adrián Regas para analizar este fichaje. A ver, claro, tenemos que hablar, Adri, de las condiciones del traspaso, de quizás anímicamente cómo cae en el barcelonismo, pero después lo más importante, dónde puede encajar Dani Olmo en el Barça de Hansi Flick. Aún así, primero, antes que nada, ¿cómo has recibido tú la noticia? ¿Qué te parece de entrada este fichaje de Dani Olmo? Recordamos, 55 millones fijos, aproximadamente entre variables unos 60, y ese contrato hasta junio de 2030. Pues como decías tú antes, primera gran operación de Deco, porque la temporada pasada solo se gastaron 3,5 millones con Oriol Romeu, luego en invierno se ficha a Vitor Roque, pero bueno, sí que era un jugador de menos renombre a nivel mediático, y Dani Olmo es la gran estrella de España, o de las grandes estrellas de España en esta Eurocopa, ¿no? Que acabamos de presenciar en Alemania, y la verdad que era un nombre que yo ya me esperaba, o sea, se venía hablando de él durante muchos días, muchas semanas, y parecía que el jugador también tenía la voluntad de volver a casa, porque hay que recordar que es canterano. Ahora solo falta ver pues cómo encaja y también cómo lo recibe la gente, porque al final estarás de acuerdo conmigo, imagino, que es un fichaje que quizás no era tan prioritario como el del pivote o el del extremo izquierdo. Sí, Que sí que el año pasado veíamos que eran dos posiciones que urgían reforzarse y sí que llega un Dani Olmo que viene, como digo, seguramente en el mejor momento de su carrera,
pero que es de un perfil, es de un corte a nivel ofensivo que quizás está algo repetido, ¿no? Con lo que hay en la plantilla. Seguramente no tanto la palabra prioritario, que esto al final lo juzga Hansi Flick, la dirección deportiva, pero sí sobre todo lo que la gente pensaba, lo que la gente tenía en su Mm. cabeza, que era la zona del campo a reforzar y lo que más ilusión generaba. Especialmente, también hay que decir, a nivel de timings, justamente coincide con el día en que pues, se hace, entre comillas, oficial la continuidad de Nico Williams en el Athletic Club, con ese vídeo que ha compartido ya entrenándose en Lezama y pues confirmando que va a jugar en el Athletic Club la próxima temporada, salvo giro radical, lo hemos explicado esta mañana en un vídeo, pero pues esa sensación de que no termina de ser ni un extremo y que la posición que teóricamente nos ha gustado más en esta Eurocopa con España, que es la de media punta, pues tenemos a otros futbolistas. Uno de ellos, Fermín López, además, Adri, que está haciendo unos Juegos Olímpicos extraordinarios, marcando la diferencia con la selección española, marcando goles, asistiendo. Bueno, el gran futbolista que aspiraba a ser después de una buena irrupción en el Barça en su primer año en la élite, parece que se va confirmando también en esta campaña olímpica, ¿no? Entonces, claro, Dani Olmo llega pues con todos estos condicionantes y además por una cifra, la de 55 millones de euros mínimo, bastante alta, teniendo en cuenta el contexto económico del club. Y bueno, es lo que más dudas puede generar a la gente. Yo a la pregunta que me planteas de cómo lo van a recibir, claro, yo entiendo que evidentemente no se va a pitar a Dani Olmo, no se va a no apoyar al futbolista porque al final tampoco ha jugado todavía y hay que confiar que lo pueda hacer bien y que pueda Mm. marcar esas diferencias que tanto aspira a marcar el futbolista que en teoría tiene que venir a reforzar el ataque del Barça. Porque vamos ya a centrarnos en lo futbolístico, Adri. ¿Es Dani Olmo el futbolista que puede marcar la diferencia? ¿Es Dani Olmo aquel futbolista que Hansi Flick dijo en sus primeras palabras en Barça One que puede ganar partidos por su cuenta? ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, te puede ayudar mucho, te puede ayudar muchísimo. Yo creo que al final te da un salto de calidad muy alto en la plantilla, sobre todo cuando el Barça ha ido arrastrando lesiones en medio campo, que esa parcela quedaba un poquito coja. Creo que incorporar a Dani Olmo es un salto y es un upgrade para la plantilla. Sí que es verdad que no, quizá no genera la ilusión que podría generar un Nico Williams, ¿no? U otro nombre. Pero yo creo que si ha venido es porque Hansi Flick tiene en mente algo donde puede sumar mucho Dani Olmo. Como digo, es un futbolista muy versátil también, que puede jugar en muchas posiciones. Creo que tenías también preparado un gráfico, ¿no? Donde se ve un poco el porcentaje donde ha ido jugando este último curso. Y yo creo que quizás al llegar con menos expectativas puede sorprender. Y eso creo que también puede ser bueno, ¿no? Porque siempre últimamente los fichajes que más han ilusionado son los que menos han acabado de destacar, ¿no? Ese Coutinho, ese Dembélé, Lewandowski que ha tenido sus más y sus menos, etcétera. Quizá un Dani Olmo que llegue aquí un poquito con la afición que no lo Con la acaba de entender etiqueta su fichaje. Claro, exacto. Puede ser. Sí, como pasó quizá salvando mucho las distancias, con Paulinho en su momento, que era un hombre que casi nadie entendía y luego pues, su rendimiento fue muy alto. Quizá Dani Olmo llega aquí un poquito sin hacer mucho ruido, y es un fichaje que la gente no acaba de entender y luego sorprende a más de uno. Yo creo que el precio al final es lo que vale Dani Olmo, porque es un futbolista, como digo, que lleva marcando desde hace varios años la diferencia en la Bundesliga, pieza clave en el Leipzig y además viendo cómo está el mercado, es lo mínimo que te van a pedir por un jugador como él. La cosa es si el Barça estaba ahora mismo en condiciones de gastarse ese dinero en un jugador que quizás no es prioritario. Claro, eso es lo que pensamos nosotros. Lo que piensa Hansi Flick quizás es otro tema. Porque al final, quizás, parece que el tema del pivote, pues confiará en Casado o Marc Bernal. Quizás el extremo izquierdo, pues prefiere un nombre como Dani Olmo más que va para adentro y dejar toda esa banda izquierda para que Valde pues, Vamos. pueda ir hacia arriba, ¿no? Como pasaba con Xavi en su momento, ¿no? Con esos cuatro centrocampistas donde donde Gavi o Joao Félix iba más hacia adentro y era Valde ese lateral que hacía más de extremo, que llegaba a línea de fondo y que te daba esa profundidad. Vamos a Además, esto. también... Sí, no, iba a decir, sí, si quieres vamos a esto que comentas, de dónde puede jugar, sí. porque hay un gráfico bastante interesante de los minutos de Dani Olmo con el Leipzig la temporada pasada, la distribución en cuanto a posiciones en el campo. Aquí lo estamos viendo, 1.500 minutos, que no son demasiados. Hay que recordar que Dani Olmo viene de una temporada donde ha estado lesionado. También es verdad que si nos vamos al más corto plazo, viene de hacer pues, uno de sus mejores torneos y seguramente pues, de sus mejores versiones en la reciente Eurocopa con España. Pero la temporada pasada, fijaros, 15% de los minutos como media punta o como ese centrocampista ofensivo y
el resto en las bandas. 25 en la izquierda, que es en teoría donde tiene que jugar aquí en Barcelona. 56 en la banda derecha. 2 en el centro del campo. 2 incluso, por ciento, en delantero. Aunque más que delantero yo creo que sería de falso 9. Pero bueno, en una figura más referencial en el ataque. A ver, lo que está claro, Adri, es que el Barça con Dani Olmo ficha versatilidad. O sea, es un jugador Sí, que puede sí. ocupar todas las posiciones del ataque. La duda es si puede marcar diferencias. Claro, si te agarras a la Eurocopa de España, hombre, diferencias ha marcado. Te las marca en los cuartos ante Alemania, te las marca ante Francia en la semifinal e incluso en la final que no marca te saca el gol de línea, ¿no? Entonces, Es verdad, es diferencias verdad. marcó. Yo estoy contigo, ¿eh? Al final, en cuanto al precio, yo creo que 55 60 millones es lo que cuesta un futbolista como Dani Olmo en el mercado actual. Otra cosa es el contexto económico del Barça, que evidentemente para gastarte Claro. esa cantidad tienes que tener muy claro qué posiciones quieres priorizar. Pero Mm. también es lo que decías tú. Entiendo que Hansi Flick habrá dado el visto bueno a este fichaje y al final se habrá pactado con la comisión deportiva, con la dirección, en este caso Deco, pues su incorporación. Claro, yo a priori, ya centrándonos en dónde va a jugar, yo a priori lo visualizo en la banda izquierda, que es en teoría la Sí, posición que más cojea del ataque, porque la media punta tienes a Fermín, tienes a Pedri, tienes a Gundogan, claro, tienes a mucha gente. Ahí Pablo Torre, que está siendo el titular, de hecho, en la pretemporada. totalmente. Yo a priori lo veo en esa banda izquierda y lo que comentabas tú, liberando el carril para Alejandro Valde, que pues pinta que lo veremos con una proyección completamente ofensiva, que ya, por ejemplo, en el Bayern de Hansi Flick, Alphonso Davies tuvo un papel pues ofensivamente muy destacado. Sí. Y tú quizás también dominas un poquito más la selección alemana. Por ejemplo, en la selección alemana de Hansi Flick, exactamente cómo se distribuye el ataque. ¿A ti te puede encajar esa posibilidad de que opte más por darle protagonismo al lateral y que Dani Olmo juegue más por dentro y se asocie por esa zona? Pues sí, porque en el Mundial jugaba mucho con Musiala, que a priori también es un media punta, ¿no? Un jugador muy de jugar entre líneas en banda izquierda, pero se centraba mucho y era Raum, el lateral izquierdo, el que tenía toda esa banda para él, para llegar y para atacar la profundidad. Entonces me puedo imaginar a un Dani Olmo jugando a priori desde izquierda, yendo mucho hacia adentro, combinando con un Fermín en la media punta, teniendo un rol parecido al de Thomas Müller, que pues con más llegada, también jugando al primer toque, etcétera, que ahí creo que Fermín destaca mucho en ese rol con libertad para llegar arriba, para jugar rápido. Al final Fermín creo que es chispa, esa aceleración y quizá Dani Olmo también te puede sumar esa pausa en banda. Y yo creo que pueden encajar muy bien en ese rol, porque es lo que hacía, como digo, Flick en Alemania. Musiala por izquierda, a veces sí que juega Musiala por dentro, pero sí que contra Japón jugó con Musiala en izquierda y Müller de media punta, que se puede asemejar mucho a lo que puede hacer Dani Olmo en el Barça y Fermín en la media punta. La cosa es, hay un tal Ilkay Gundogan también en la plantilla, Claro. ¿no? ¿Qué pasa con Gundogan? Gundogan no Bueno, va a ser suplente. y Yo me imagino a Pedri, Gundogan en la media punta, por ejemplo. El nombre de Pedri igual. Pedri cuando esté sano, ¿qué pasará? Porque al final Dani Olmo era suplente de Pedri en la Eurocopa. Hay que recordarlo también. Entonces, no sé, ahora que hay lesiones y tal, pues se puede medio hacer una idea de lo que puede ser el Barça de Flick en las primeras jornadas, por ejemplo, con un, les digo, Fermín en la media punta o Gundogan y Dani Olmo en izquierda, porque si Dani Olmo viene ahora no es para ser suplente, será para ser titular. claro, claro, No te gastarás te has esta cantidad gastado de 60 dinero millones. O para sea, tener un jugador que entre en rotación, no, va a ser un jugador importante en el Barça. Entonces, habrá que verlo. Yo me imagino, como digo, esa idea que reproducía o sea, que tenía en Alemania, que se puede reproducir en Can Barça. La cosa es eso, cuando estén todos sanos, a ver qué pasará, y luego también Dani Olmo a ver cómo encaja. Yo creo que puede ayudar mucho el equipo, como decía, dar asistencias, te dará mucha más calidad en esa última línea, a la hora de filtrar pases, también tiene gol, tiene regate, tiene velocidad, creo que es un jugador que te puede ayudar mucho ahí. Pero bueno, veremos, porque como digo, no tiene una posición clara. Eso para mí puede ser al final perjudicial, no tener una posición clara. Y ya te digo, cuando estén todos sanos, a ver quién es el sacrificado, porque no claro, pueden caber todos. de todos modos, tú dices, puede ser perjudicial, hay gente que lo interpreta como positivo, el no tener una posición clara y que pueda ser versátil, para que tengas varios recursos, digo, en un mismo futbolista, pero realmente tú quizás te refieres más, Adri, entiendo yo, al tema de que no se le vea con regularidad en una posición y que al final esto le pueda arrastrar a coger sensaciones, Sí, ¿no? De todos modos, claro, yo lo que sí que intuyo con el fichaje de Dani Olmo, em, y viendo un poquito cómo están las cosas con Nico Williams, es que el Barça, vaya, un extremo izquierdo, ¿va a fichar o no? Entonces, o sea, para mí si ficha un extremo izquierdo, sí que entonces tiene que salir alguien de esa media punta.
que ya lo dije hace unos días en el canal, para mí el nombre es Gundogan por edad y por ficha y el dinero que puedas rascar y la masa salarial que puedas liberar, porque Pedri y Fermín López son perfiles más jóvenes e incluso Pedri lo podría llegar a ver adaptándose a una posición más cerca a la base del centro del campo. Sí. Pero en cualquier caso, Adri, claro, si al final el Barça, ya no digo Nico Williams, que ya digo, está al 99% descartado. Me refiero a un futbolista a la izquierda. Ha sonado, por ejemplo, Federico Chiesa. No vamos a entrar en detalle con Chiesa, pero si viniera alguien en la izquierda, realmente sí que urgiría, ¿no? El sacar a alguien de esa media punta, porque entonces tienes Claro. overbooking. Claro que sí, es que ahora, como decía, podemos intentar entender que Flick pues busca algo por izquierda para repetir lo que hacía en Alemania, pero es que si viene Nico Williams, entonces ya es que sobra gente. O sea, ¿qué quieres? ¿Un extremo puro o un jugador que vaya hacia adentro para dejarle la banda a Alejandro Valde? No lo sé, la verdad que todo esto creo que habla mal un poco de la planificación del Barça, ¿no? O sea, no queda muy claro lo que se busca, porque si viene Olmo y viene Nico, dices, vale, pues quieres a Olmo por izquierda, pero si vienen los dos es que sobra gente. Es que alguien tiene que salir, no pueden caber todos. O sea, sí que hay muchas lesiones, que sí, que nunca están todos sanos, que vale, pero mm, habrá descontento en la plantilla. O sea, no veo a Gundogan de suplente, no veo a Pedri tampoco mucho de suplente, y no veo a Olmo diciendo, oye, he venido aquí para jugar, no para ser suplente. Entonces, algo tendrá pensado Flick, algo tendrá pensado la directiva, la Junta, la comisión deportiva, porque es que si no, no tiene sentido. Deco, que lo veíamos O en Deco. imagen. Sí, porque si no, no tiene sentido todo esto. Ya te digo, gastarte 60 millones como está el Barça en un juego como Dani Olmo, es que tienes que tenerlo muy claro. O sea, tienes que tenerlo muy claro para apostar por él, para ir con tanta firmeza a por él. Y eso es porque va a ser titular indiscutible sí o sí. Si no, no lo entiendo. No lo A entiendo. ver, yo la verdad no creo que se pueda llegar a decir ni que sea un buen ni mal fichaje, porque esto se valorará con el tiempo. Sí que hay jugadores que de entrada dices, bueno, es un gran fichaje porque es una necesidad extrema, lo has fichado por un buen precio o era una oportunidad de mercado. Yo creo que en el caso de Dani Olmo, de momento no se cumplen esas premisas, pero tampoco vamos a decir evidentemente que sea un mal fichaje, porque igual después termina marcando 15 goles, dando 15 asistencias y siendo el futbolista que más diferencias marque, ¿no? Es verdad que la temporada es muy larga y es verdad que también, y esto yo lo dije, para mí el reforzar la media punta pues podía plantearse hace un tiempo en el Barça teniendo en cuenta el estado de salud física de Pedri. Pero es verdad que la irrupción de Fermín y esa también incorporación de Gundogan, viendo ya la temporada pasada que es un futbolista de características puramente ofensivas, pues para mí resta trascendencia ese fichaje, que por ejemplo podría haber sido en su día Bernardo Silva y para mí te tenías que centrar en un extremo izquierdo, pero bueno, Hansi Flick entendemos que también habrá dado el visto bueno, repito, y estará de acuerdo con este fichaje, que Mm. veremos si es el único de este verano, porque yo, Adri, ya no me atrevo a pronosticar nada. He puesto antes la imagen de Deco. De momento es la primera negociación que le sale bien, dejando a un Sí. lado a Vitor Roque, que también estuvo con un papel muy importante en esa incorporación. Pero es la primera negociación de Deco que sale fructífera y veremos si tiene resultado en el campo. Esperemos que sí, porque si no, la verdad es que de momento no podemos destacar Mm. muy positivamente el trabajo de Deco, las cosas como son. Estamos a 6 de agosto, el Barça sigue sin haber podido inscribir a sus futbolistas, sin haber dado salida a los jugadores que ya sabemos que no tienen sitio aquí. Bueno, confiemos en que va a ir todo a última hora, porque si no, la verdad es que el mercado de Deco, el primer mercado de Mm. Deco como director deportivo, no está siendo el mejor, Adri. La verdad que no. Al final no sabes qué parte de culpa es de Deco y qué parte de culpa es de la directiva, del seno de la entidad, del presidente, porque al final, si el Barça no puede garantizar la inscripción, Deco tampoco tiene mucho margen de maniobra, ¿no? Para cometer fichajes. O sea, puedes negociar y tal, pero si no garantizas esa inscripción, el jugador en sí pues puede dudar en venir al Barça. Es que es Y lo es de qué una ha pasado pena. con Nico Williams. O sea, no voy a Es entrar que en el vídeo de esta seguramente si a mañana, Nico pero es eso. Williams le garantizas la inscripción, seguramente, probablemente, mejor dicho, estaría aquí. Probablemente, quizás no, porque luego está también ese tema familiar, ¿no? Sí, sí, pero Esas ganas de que querer jugar en el Athletic de Bilbao, la final de Europa League en San Mamés y tal. O sea, hay esa relación a nivel familiar que hace mucho, pero luego también creo que el tema Barça a nivel de inscripción, a nivel de garantizar ciertos recursos, creo que es un elemento que marca la diferencia y por ahora, pues, entre la palanca del Ibero, que decían que hoy se iba a efectuar esos primeros 40 millones, también el pago de Nike, que creo que aún no se ha realizado y tal, pues al final también creo que complica mucho y lastra mucho la planificación y las ideas que tenga en mente tanto Deco como el resto de la comisión deportiva. yo lo he dicho esta mañana, Adri, que para mí a Deco no se le puede responsabilizar de no fichar,
porque es verdad que está el tema del fair play, pero sí de no haber dado salida a futbolistas que tenemos claro desde hace meses que no tienen que estar en Can Barça, y al final una cosa te lleva a la otra, porque si hubieras conseguido salidas, algunas de ellas importantes, también podrías haber aligerado la masa salarial e incorporar a otros, ¿no? Pero veremos. A todo Sí. esto, insisto, no descartemos un giro radical con Nico Williams, pero para mí la imagen hoy entrenando ya en Lezama, ya dije que para mí significaría un poquito el punto y aparte en un culebrón, pues ya de cara a que se quede en el Athletic, ¿no? Pero bueno, este vídeo en principio era para hablar de Dani Olmo, así que con él vamos a cerrar. Esperemos que encaje bien, esperemos que ya lo podamos ver en Ojalá. el trofeo Joan Gamper, ¿no? Tiene pinta que va a ser cuando pueda reaparecer. Lo más probable es que entre miércoles, jueves se haga oficial su fichaje. Yo creo que el Barça hoy, jugando en Estados Unidos su último partido de la gira, pues se va a esperar. No sé si mañana, entre que vuelven y no, aprovecharán para hacerlo oficial, y si no, pues ya nos vamos a ir al jueves, y a inicios de semana en el Gamper lo veremos, y después en el debut en Mestalla. En Liga, el primer gran fichaje, aunque ojo Pau Víctor, que de momento se está saliendo en la gira, y no olvidemos que es Ojo un para Víctor. fichaje, aunque venga de estar cedido en el filial, no deja de Sí, ser sí. también un fichaje, pero el primer gran fichaje de este Barça 24-25. El último, ya veremos. Si hay más, aquí estará el señor Adrián Regás en el canal, si quiere, claro, si acepta mi invitación, para poder Yo siempre quiero. analizarlo. Yo siempre quiero, Guillem, ya lo sabes. Así que nada, a desearle lo mejor a Dani Olmo. Esperemos que triunfe, esperemos que lo haga bien y que rinda acorde a la cifra que se paga. Al final, eso tampoco le corresponde a él. O sea, este peso, ¿no?, que tiene siempre el precio, no es culpa tampoco del jugador. Pero bueno, esperemos que lo haga bien y que el fichaje sea un acierto. Esperemos que sí. Totalmente, familia, si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer, le tenéis que dejar un like muy grande, suscribiros al canal, somos ya más de 20.000, esto es una barbaridad, y Vamos. también me podéis seguir en las redes sociales, a mí y al bono de Adrián Regás, que os dejaré también sus redes en la descripción. Nada más por mi parte, un abrazo, un saludo, y que el balón no deje nunca de rodar. Hasta la próxima.